Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los videos. Y si te gustan, dale like y compártelos. Eso es lo que digo, con amor. Ese es el secreto del coaching. Con amor y sin apego. O sea, hay una frase de un poeta americano que dice, teach us to care and not to care. Enséñanos a que nos importe y que no nos importe. Y ese es un balance. T.S. Eliot es el poeta. Y en un poema, a mí me encanta esa línea, porque es un querer totalmente desapegado. Mira, te lo vengo a decir, y ¿sabes qué? Si no me vuelvas a hablar nunca más en la vida, está todo bien. Si no te gusta, pues no, nada, cero. Y, o sea, ¿cómo? No tengo ninguna agenda más que contarte algo que ve, y si te ayuda, genial, encantado de ayudarte. Y si no, pues, bien, no. Gracias por escucharme. Eso es choqueante para la gente. Por eso también yo les enseño como coaching que no den consejos, pues es muy difícil hablarle a la gente con una sugerencia sin estar apegado a que la gente adopte la sugerencia. Eso es más difícil que no darla. Entonces yo me doy la libertad a veces de sugerir cosas, primero porque escucho muy profundamente qué hay en el corazón de la otra persona. Pero lo más importante es que yo puedo sugerir y honestamente no me importa. Pero en el buen sentido de la palabra, no me importa si tú vas a hablar con Juanita o no, como ahora te estoy diciendo esto, no me importa si Pamela va a hacer, prepararlo y va a hablar con su jefe, no, claro que me importa porque estoy conectado y me gustaría que les vaya bien, y a Patricia con su marido, pero ¿qué pasa? Es totalmente whatever. Y eso crea seguridad psicológica porque no hay ninguna ferrada, ningún apego. No, y ahora lo tienes que hacer. Por eso, lo mismo que le decía a Juanita como a Aide, mira, yo no tengo opinión del modelo. Yo soy un ignorante profesional. Yo siempre soy la persona más desconocedora, más ignorante de la sala. Siempre. No sé nada. No sé nada de agilismo, no sé nada de abogacía de quiebras, no sé nada de recursos humanos en Syngenta, no sé nada, la verdad que no sé nada, y lo digo con mucha humildad, con mucho respeto por ustedes, porque para mí ustedes son Tiger Woods. Yo soy el coach de Tiger Woods, pero Tiger Woods juega mucho mejor que su coach. Ustedes saben hacer lo que hacen mucho mejor de lo que yo lo podría hacer. Yo lo único que puedo hacer es agregarles un poquito de habilidad para hacer lo que ustedes ya saben hacer, pero ustedes son las que saben. Y también Juanita es la que conoce su modelo. Yo qué sé, ¿por qué? Y el jefe de la compañía, ¿por qué lo quiere hacer? Tendrá una buena razón, tal vez está equivocado, pero la vida lo va a mostrar si está equivocado. Se va a descubrir si escuchan realmente las objeciones y las contestan bien. Una de esas los convencen que hay un problema. O les voy a convencer yo, voy a explicar, a ver, yo escucho algo. No sé, siempre hay oportunidades para que la verdad triunfe. Lo que es difícil es crear el campo de juego en donde la verdad brille. Y eso para mí es el trabajo del coach. Entonces, parte de eso, el precio a pagar por eso, es como ser el bufón de la corte. El bufón de la corte era el único que le podía decir barbaridades al rey. ¿Por qué? Porque el único que no tiene agenda y que es un deforme y no le podía hacer sombra al rey. No es alguien que pudiera competir con el rey. Cualquier noble que le dijera al rey lo que le decía el bufón, el rey lo mata. Entonces, como coach nosotros somos bufones. ¿Y tú quién eres? Nadie. Nadie, literalmente. Hay una parte en la Ilíada, en la Odisea, donde Ulises, Polifemo, dice, ¿y tú quién eres? Yo soy nadie. Me quedó grabado eso. Yo soy nadie. ¿Quién es? Nadie. Nadie. No tengo ninguna autoridad para decir nada de contenido. Solamente te quiero ayudar con el proceso. Nada más. Eso es tan poderoso. En el coaching, en las conversaciones, en todo. Cuanto menos apego, más servicio. Y cuanto más servicio, más seguridad psicológica para escucharte. Pero tienes razón, Aide. Parte de lo que hacemos es revelar verdades que no son fáciles para el otro de ver.